Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 59. El tema de hoy, rico en misericordia. Un hombre se estaba haciendo un retrato a manos de un pintor exitoso. Cuando el retrato estuvo listo, lo mostraron quitándole el velo. El hombre quedó muy descontento con el resultado. Cuando le preguntaron si le gustaba, respondió: "No creo que me haga justicia". A lo cual replicó el artista: "Señor, usted no necesita justicia, sino misericordia". En última instancia, todos nosotros necesitamos misericordia, mucho más que justicia. El tema de la misericordia de Dios recorre toda la Biblia. Dios es rico en misericordia, dice Efesios 2:4. La palabra griega eleos significa misericordia, compasión, piedad y clemencia. La misericordia de Dios está a tu disposición. Vamos a leer Salmos capítulo 27, versos del 7 al 14. Vamos a leerlo en PDT, Salmos 27 del 7 al 14. Señor, escucha mi llamado, ten compasión de mí y contéstame. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Amén. Primer punto, las dificultades. Da igual las dificultades a las que te estés enfrentando en tu vida. Aférrate a las promesas de Dios. Espera ver la bondad de Dios. No solo en el cielo cuando mueras, sino en los menesteres ordinarios de tu vida aquí en la tierra, en esta tierra de los vivos, como dice el verso 13. David clama a Dios diciendo: compadécete de mí. Ser acusado injustamente es una experiencia horrible. David se enfrenta a enemigos y falsos testigos. Al pasar por aquella experiencia tan dolorosa, clama a Dios por misericordia y en medio de todas las acusaciones es capaz de decir: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. La razón por la que David tiene esta confianza es porque reconoce que Dios es su Salvador y un Padre perfecto. Dice en el verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Mucha gente experimenta dificultades hoy en día como resultado de la falta de amor de parte de sus padres, pero sea cual sea la relación con tus padres, aún así puedes empezar a imaginar cómo sería una relación con un Padre perfecto. Dios es todo un Padre, su fidelidad es incuestionable, su generosidad perfecta, su afecto es delicado y amoroso. Su presencia es permanente y te acepta incondicionalmente. Su comunicación te identifica y es para tu mejor interés. Su autoridad es verdadera y justa. Cuando David escribe "el Señor me recibirá", lo hace pensando en todos estos tipos de atributos paternales perfectos. Dios no te va a fallar, especialmente cuando atraviesas dificultades. Algunos padres terrenales solo proveen amor y protección cuando sienten que sus hijos lo merecen. No es así con Dios. La sorprendente verdad es que nuestro Padre es misericordioso y nos da amor y protección incluso cuando no los merecemos. Vamos a orar. Amado Señor, oye mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Guíame, Señor, por tu camino perfecto. Enséñame tu justicia, porque yo sé que tú me salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 10, versos 13 al 31. Búscalo ahí en tu Biblia. Marcos 10, versículos del 13 al 31. Dice así: Jesús recibe a los niños. Luego le trajeron niños a Jesús para que los bendijera. Pero los seguidores de Jesús lo regañaron. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad,
El que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos. Un rico se niega a seguir a Jesús. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá. El hombre dijo: Maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Jesús lo miró y con afecto le dijo: te hace falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y les dijo a sus seguidores: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Sus seguidores se asombraron por esas palabras, pero Jesús les dijo: hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Ellos quedaron aún más asombrados y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Pedro comenzó a seguirle. Nosotros dejamos todo por seguirte. Jesús les dijo: les digo la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por las buenas noticias, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Segundo punto, los niños. En una sociedad que no miraba con mucha estima a los niños pequeños, Jesús tuvo compasión de ellos. Dijo: el reino de Dios es de quienes son como ellos. Los abrazó y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Como comunidad eclesial, tenemos que asegurarnos de dar a los niños el mismo amor, protección y prioridad que Jesús les dio en cuanto a tiempo, energía y recursos. De hecho, Jesús nos dice que seamos quienes seamos y tengamos la edad que tengamos, todos necesitamos aprender de los niños a la hora de ser parte del reino de Dios. En el verso 15 dijo: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Jesús no está sugiriendo que nos comportemos como niños en todos los aspectos de nuestra vida. No debemos ceder a nuestros caprichos infantiles o dejar de asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Pero como los niños tenemos que estar abiertos y receptivos, siendo honestos acerca de nuestros sentimientos, reconociendo lo frágil y vulnerables que somos y lo mucho que necesitamos de los demás. Como los niños, hemos de ser prontos en perdonar y avanzar en confianza. Cuando reciben regalos, los niños suelen responder apasionadamente, con agradecimiento y emoción. En lo que respecta al reino de Dios, tenemos que ser exageradamente igual, dependientes del regalo de Jesús, de ese regalo que nos hace, y preparados para aceptarlo como un don que no merecemos, pero que Jesús en su misericordia nos da. Señor, ayúdame a aprender de los niños para ser como ellos en lo bueno y darles la misma prioridad que tú les das. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo otro es los pobres. Jesús invita al joven rico a dar a los pobres. A buen seguro que aquello no era simplemente por su bien, sino porque los pobres eran otra de las prioridades de la vida y el ministerio de Jesús. Vamos a decirle también al Señor: Señor, ayúdame a tener el mismo amor y compasión hacia los pobres que tú tienes. Y los cuartos es los ricos. La compasión de Jesús alcanzó no solo a los pobres, sino también a los ricos. Jesús miró a aquel joven rico y le amó. Es tremendamente difícil que un rico entre en el reino de Dios. La gente rica e incluso las naciones ricas son en ocasiones las que más se resisten al evangelio. La riqueza puede llevar a la arrogancia y un tipo de autodependencia inadecuado. Aún así, Jesús dice que para Dios todo es posible. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, quiero darte gracias porque eres tan misericordioso.
no solo con los pobres, sino también con los ricos. Amén. El quinto es los perseguidos. Jesús advierte que todos sus seguidores serán perseguidos. Para algunos de nosotros, las persecuciones son pequeñas y triviales. Puede que la gente se ría de ti, te ridiculice y se te oponga. Pero para millones de cristianos, en todo el mundo, las persecuciones son más que reales y se dan físicamente. Esta es una parte del costo de seguir a Jesús. La persecución, siempre hay un costo por seguir a Jesús. Puede que perdamos amigos o que Jesús nos llame a dejar una situación o una relación, pero el costo viene envuelto en bendición. Ya en esta vida se recibe 100 veces más y en la vida venidera recibirás la vida eterna. Dios será misericordioso con los perseguidos. Oremos nuevamente. Señor, gracias por el ánimo, el ejemplo y la inspiración de aquellos que sufren duras cargas y dificultades por ti. Dame la valentía para seguirte sin importar el costo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a leer Levítico capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a leer Levítico capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1. Sacrificios por pecados cometidos sin intención. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas, si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un carnero que no tenga ningún defecto como sacrificio para hacer purificación del pecado cometido. Lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro, colocará la mano con fuerza sobre la cabeza del ternero y lo degollará delante del Señor. Luego llevará un poco de sangre del ternero a la carpa del encuentro, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. Luego untará con un poco de sangre los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, que queda a la entrada de la carpa del encuentro. Luego le quitará toda la grasa al ternero del sacrificio de purificación, la que cubre las vísceras. También le quitará los 2 riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos, y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote ofrecerá estas partes en la misma forma como se ofrecen las del ternero de la ofrenda para festejar, y luego quemará todo esto en el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero la piel del ternero con toda su carne, la cabeza, las patas, las vísceras y los desechos, los sacará fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de ceniza. Le echará leña y los quemará. Ahí en el vertedero de ceniza se quemará el ternero. Puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. Cuando se den cuenta de que cometieron ese pecado, toda la comunidad ofrecerá un ternero como sacrificio de purificación. El ternero se llevará ante la carpa del encuentro y ante el Señor. Los ancianos líderes de la comunidad colocarán las manos con fuerza sobre la cabeza del ternero y degollarán allí al ternero delante del Señor. Después, el sumo sacerdote ungido llevará a la carpa del encuentro un poco de la sangre del ternero. Mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre 7 veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. El sacerdote untará un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, que queda a la entrada de la carpa del encuentro. También le quitará toda la grasa al animal y la quemará en el altar. Se hará con este ternero exactamente lo mismo que se hizo con el ternero del sacrificio de purificación previo. De esta manera, el sacerdote purificará del pecado del pueblo la carpa de reunión y el altar del incienso. Y Dios los perdonará. Así el sacerdote hará la ceremonia de purificación por ellos para que puedan ser perdonados. El sacerdote llevará ese ternero fuera del campamento y lo quemará tal como se hace con el otro ternero, porque este es el sacrificio de purificación del pecado ofrecido por toda la comunidad.
Si un líder peca por accidente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor su Dios, después cae en cuenta por sí mismo de que ha pecado y se siente culpable, cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda un chivo que no tenga ningún defecto. Luego, el líder colocará la mano con fuerza sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio de purificación del pecado. Después, el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del chivo, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. El sacerdote quemará en el altar toda la grasa del animal de la misma forma como quema la grasa de las ofrendas para festejar. Así, el sacerdote hará la ceremonia de purificación necesaria por el líder y éste quedará perdonado. Puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado haciendo sin intención algo que es contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda por el pecado una cabra que no tenga ningún defecto. Luego colocará la mano con fuerza sobre la cabeza de la cabra y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la cabra, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la cabra de la misma forma como se quita la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará en el altar como olor agradable al Señor. Así el sacerdote lo purificará y quedará perdonado. Si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio de purificación del pecado, será una oveja sin ningún defecto. Luego colocará la mano con fuerza sobre la cabeza de la oveja y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces el sacerdote tomará con un dedo un poco de la sangre del animal, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la oveja de la misma forma que se quita la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará al Señor en el fuego del altar junto con las ofrendas de comida. Así el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Ahora vamos a leer Levítico capítulo 5. Si ya están allí en Levítico capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 13. Casos de sacrificios por el pecado. Si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. En caso de que alguien toque algo impuro o el cuerpo muerto de un animal impuro, ya sea un animal salvaje o doméstico, o un reptil impuro, queda impuro él mismo y es culpable aunque no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana o cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, será culpable cuando se dé cuenta. Si alguien hace una promesa a la ligera, sea para bien o para mal, y la olvida, será culpable en el momento en que se acuerde de ella. Por lo tanto, el que sea culpable en alguno de esos casos tendrá que reconocer su pecado y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio de purificación. Entonces, el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Si a alguien no le alcanza para comprar un cordero, entonces llevará al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma por el pecado que cometió. Una será como sacrificio de purificación y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente. Los llevará al sacerdote y él ofrecerá primero el sacrificio de purificación. El sacerdote le romperá el cuello al ave, pero no lo separará completamente del cuerpo. Luego rociará la sangre del sacrificio de purificación a un costado del altar y exprimirá el resto de la sangre en la base del altar. Este es un sacrificio para purificar del pecado. Después, el sacerdote presentará la segunda ave siguiendo lo establecido para los sacrificios que deben quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote hará la purificación que sea necesaria y la persona quedará perdonada. Si alguien no tiene para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma,
Entonces traerá 2 kilos de sémola como sacrificio por su pecado. No le echará aceite a la sémola ni incienso, porque es un sacrificio de purificación. Le dará la sémola al sacerdote, quien tomará un puñado como representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar junto con las ofrendas de comida para el Señor. Es un sacrificio de purificación. En cuanto a cualquiera de estos pecados, el sacerdote usará la harina para realizar la purificación de parte de esta persona y quedará perdonada. El resto de la sémola será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de grano. Amén. Los culpables es el tercer punto. Todos somos culpables de pecado, lo dice Santiago 2:10. La palabra culpa aparece una y otra vez en este pasaje de Levítico. Hay una pena que el pecado lleva aparejada. El apóstol Pablo nos cuenta que la pena del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Los elaborados sacrificios que se describen en este pasaje estaban preparando el pueblo para el único sacrificio perfecto de Jesús, que murió por ti y por mí, nosotros los culpables, para que pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Jesús expió tus pecados. El perdón no se da sin la expiación del pecado. Una definición de expiación es la acción de compensar un mal o un daño que hace que dos partes queden en paz. En última instancia, solo Jesús puede hacer la perfecta expiación de nuestros pecados. Hebreos 2:17. Jesús murió como sacrificio de expiación. Podemos leer el complicado sistema sacrificial de ofrendas por el pecado. Jesús murió como sacrificio de expiación, dice Romanos 3:25, por tus pecados y por los míos. Jesús fue el sacrificio perfecto. El sacrificio tenía que ser sin defecto. En última instancia, solo Jesús podía ser el sacrificio perfecto, como lo dice Hebreos 5:9. Jesús, el Cordero de Dios. Como ofrenda por el pecado, se presentaba un cordero, lo dice en Levítico 4:32. La persona culpable tenía que ponerle las manos en la cabeza. El cordero moría como ofrenda para quitar el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice Juan 1:29. La sangre de Jesús se derramó por ti. El sacerdote tenía que tomar un poco de sangre de sacrificio expiatorio, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de sangre. La sangre representa la vida del animal. Derramar la sangre era un acto que simboliza que el animal había muerto en lugar de la persona que hacía el sacrificio. La sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí, lo dice Mateo 26:28. Jesús puso la misericordia de Dios al alcance de todos. Las palabras perdón y perdonado aparecen una y otra vez en el texto que acabamos de leer en Levítico. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Hebreos 9:22. Por medio de la sangre de Jesús es posible el perdón, lo dice Efesios 1:7. Como consecuencia, la misericordia de Dios está al alcance de ti y también de mí. Gracias, Señor. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte muchas gracias porque ya no tengo que pasar por aquellos elaborados procesos para obtener misericordia y perdón. Gracias porque el perdón total está disponible para mí por medio de Jesús. Gracias por tu gran amor por mí. Tú eres rico en misericordia. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade Levíticos 4, verso 1 hasta el 5:13. Dice: válgame Dios, qué sacrificios aquellos, qué manera más enredada y complicada para ser perdonado. Es tan maravilloso que podamos acudir a Jesús en silencio y humildad, pedirle que nos perdone y ser limpios de nuestros pecados. Es totalmente algo asombroso. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres rico en misericordia, como lo dice el título de este devocional. Recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.